Se abre esta sesión solemne de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. Señora Secretaria. La orden del día consiste de la instalación del licenciado Noel González Miranda como académico numerario, recepción y contestación del discurso de instalación. Oportunamente, el Pleno de Numerarios de la Academia de Jurisprudencia y Legislación eligió al licenciado Noel González Miranda a formar parte del grupo de numerarios. Hoy procedemos con la instalación formal de él en esta casa. Le ruego a la señora secretaria que presente los antecedentes profesionales del licenciado González Miranda. La presentación de la trayectoria académica y profesional del nuevo académico, licenciado González Miranda. Este obtuvo los grados de bachillerato en Administración Comercial y en Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Cuenta además con grado de maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Como dato interesante, le señalo que la profesión de abogado proviene de su linaje, ya que el licenciado González Miranda pertenece a la quinta generación de abogados en su familia. Su tatarabuelo, Andrés Avelino de Mena, fue uno de los fundadores del Colegio de Abogados de Puerto Rico, entonces se llamaba de abogados nada más, y ejerció funciones como relator de la Audiencia de Puerto Rico, el foro apelativo bajo el dominio español que estuvo vigente en Puerto Rico desde 1832 al 1898. Su bisabuelo, Juan González Font, quien era yerno de Andrés Avelino de Mena, sustituyó a este como relator de la audiencia en 1875 y luego fue fiscal de dicha audiencia. Su abuelo, Enrique González Mena, fue juez en Aguadilla, miembro de la Cámara de Delegados, senador y secretario del Senado durante los años 1924 a 1940. Su padre, Noel González Reichard, fue fiscal especial en el Departamento de Justicia de Puerto Rico de 1962 a 1969. Entonces, en 1968, el licenciado González Miranda comienza su práctica privada como abogado, principalmente en litigación comercial. Para seguir la trayectoria familiar, tiene un hijo, el licenciado Noel González Abella, quien también es abogado. Su experiencia litigiosa la ha ejercido el licenciado González Miranda en los principales bufetes de San Juan y en su propio bufete. Ha dedicado también su tiempo a servicios didácticos. Previo a su ingreso como miembro de esta academia, el licenciado González Miranda fue miembro del Comité de la Academia sobre el Código de Comercio entre los años 1989 a 1993 y presidió el subcomité sobre la adopción del artículo 9 del Uniform Commercial Code, cuyas recomendaciones sirvieron de base en parte para la actual Ley de Transacciones Comerciales de Puerto Rico, específicamente en cuanto a la adopción de reglas modernas y uniformes de garantía sobre bienes muebles para facilitar la expansión económica y el crecimiento comercial. Al uniformar y modernizar las reglas relativas al crédito, se buscó reducir los costos de las transacciones crediticias, aunque las recomendaciones del subcomité no se adoptaron en su totalidad, sí fueron fundamentales en estas enmiendas que se adoptaron. Además, fue profesor adjunto en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en el curso sobre el mencionado artículo 9 del Uniform Commercial Code y ofreció seminario en el 1909 sobre las reglas de procedimiento civil. Es autor del escrito Citizenship Spurious Distinction for Tax Purposes, en el cual trata el tema en torno al discrimen en las contribuciones de caudales relictos en cuanto a los ciudadanos de Estados Unidos nacidos en los estados continentales y los ciudadanos de Estados Unidos nacidos en Puerto Rico. Al presente, cuando se cuestionan judicialmente el tratamiento desigual
en la aplicación de varias leyes federales en Puerto Rico, así como viejas doctrinas sobre nuestra relación política, es este un tema de gran relevancia e interés en las propuestas que debe considerar nuestra academia para atender los retos jurídicos del futuro. Damos la más cordial bienvenida al licenciado Noel González Miranda. Ruego a los presentes ponerse de pie para proceder con la investidura del licenciado González Miranda. Tiene la palabra el licenciado González Miranda. Señoras y señores, buenas noches. Comparezco ante ustedes para presentar mi discurso de ingreso a esta academia. Antes de hacerlo, quisiera darle las gracias a los académicos numerarios por haberme invitado a ingresar a ella como académico numerario. Es un honor para mí haber sido invitado a ingresar a esta academia. Acepto la invitación y lo hago con el compromiso incondicional, en la medida de mis posibilidades, de colaborar con todos con el fin de promover y cumplir con los objetivos de la misma. Mi discurso es sobre el trato desigual que reciben algunos residentes de Puerto Rico en la aplicación de las contribuciones que impone la ley federal sobre el caudal relicto y las donaciones. Ese trato desigual es el resultado de unas enmiendas hechas a la ley federal en el 1958. Y aun cuando han pasado 60 años, siguen en vigor, no han sufrido enmienda alguna y no han sido objeto de interpretación judicial. El Servicio de Rentas Internas Federal sí ha emitido unos dictámenes administrativos en inglés, Private Letter Ruling, sobre el particular. Se trata de las disposiciones de las secciones 2501B, 2501C, 2208 y 2209 del Código Federal de Rentas Internas de 1986, que son parte de la Ley Federal de Contribuciones sobre el caudal relicto y las donaciones. Dichas disposiciones aplican a las llamadas posesiones, y para fines de la aplicación de dichas disposiciones, Puerto Rico se considera como una posesión. Dichas disposiciones clasifican a los residentes de Puerto Rico en dos grupos. En el primer grupo están los que adquirieron la ciudadanía americana exclusivamente por haber sido ciudadanos o residentes de la posesión, o sea, de Puerto Rico, si al momento de su muerte o cuando hicieron la donación, o sea, si eran por haber sido ciudadanos o residentes de Puerto Rico al momento de su muerte o cuando hicieron la donación y que adquirieron su ciudadanía americana por residencia o nacimiento en Puerto Rico. Excluidos de este grupo están los que adquirieron la ciudadanía por otras circunstancias, por ejemplo, por haber nacido o residido en los Estados Unidos. En adelante me referiré a los del primer grupo como los puertorriqueños y a los del segundo grupo como los americanos, porque aun cuando no se dijo, entiendo que esa fue la verdadera intención, distinguir entre los puertorriqueños y los americanos. El resultado de esta clasificación es que a los puertorriqueños no se les considera ciudadanos americanos, aun cuando lo sean, sino que se les considera extranjeros no residentes. Por lo tanto, como se verá, esta clasificación discrimina adversamente contra los americanos, porque las donaciones que hacen de bienes situados en Puerto Rico y la herencia que dejan de bienes situados en Puerto Rico están sujetas al pago de la contribución sobre el caudal relicto, la contribución federal sobre el caudal relicto. De otra parte, la herencia situada en Puerto Rico y las donaciones de propiedades situadas en Puerto Rico por parte de los puertorriqueños no están sujetas al pago de dichas contribuciones. La ley también discrimina adversamente contra los puertorriqueños, pues los trata como si fueran extranjeros.
por lo que si su herencia o donaciones consisten de propiedades situadas en los Estados Unidos, le supone el pago de una contribución que los americanos ciudadanos no pagan, y en otros casos de unas contribuciones mayores a las que en circunstancias iguales pagaría el americano que es ciudadano. De entrada debo hacer una salvedad, que es la siguiente. Aun cuando mi conclusión es que estas clasificaciones, por su resultado discriminatorio, son a juicio mío inconstitucionales, reconozco que la cuestión no es clara y señalo las debilidades de los argumentos a favor y en contra. Hay que reconocer que estas clasificaciones, basadas en cómo se adquirió la ciudadanía americana, no tuvieron un motivo discriminatorio contra los puertorriqueños. De hecho, la clasificación, en el fondo, tiene el propósito de instrumentar la política de trato desigual que beneficia a los puertorriqueños al no aplicarle las leyes de rentas internas federales a ellos. Sin embargo, la fórmula adoptada injustamente contra algunos, ¿sí?, discrimina injustamente contra algunos, y el resultado es más evidente en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, la herencia de un hermano, como se verá, podrá estar sujeta al pago de contribuciones federales y la del otro hermano no, en circunstancias iguales, por el mero hecho del primero haber nacido fuera de Puerto Rico y el segundo por haber nacido en Puerto Rico. Aún reconociendo que las clasificaciones que haga una ley no tienen que tener una simetría perfecta, cuando en la aplicación de la ley algunos depende exclusivamente de la ocurrencia de un hecho producto de la pura casualidad, como lo es el lugar de nacimiento de una persona, el resultado arbitrario podría violentar el principio del trato igual. En lo que respecta a la ciudadanía, conviene pues brevemente hacer referencia a cómo fue que los puertorriqueños la adquirimos. Como se sabe, se adquirió la ciudadanía americana por la ley Jones de 1917. Sin embargo, esa ley le concedió la ciudadanía americana a los que eran ciudadanos de Puerto Rico. La ciudadanía puertorriqueña se reconoció en la ley Foraker, que fue la primera ley orgánica que reglamentó la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos y estableció la relación colonial entonces, y que según unos casos recientes todavía continúa hoy en día. Esa ley dispuso que los habitantes de Puerto Rico, que eran súbditos españoles y residían en Puerto Rico el 11 de abril de 1899 y continuaron residiendo en Puerto Rico al 1 de mayo de 1900, pues serían considerados ciudadanos puertorriqueños, y sus hijos nacidos posteriormente también. Estas fechas son las del 11 de abril de 1899, es la fecha del Tratado de París que puso fin a la guerra hispanoamericana y presumiblemente cuando fue efectiva la cesión de Puerto Rico por parte de España a los Estados Unidos. Así que los habitantes de entonces, que eran súbditos españoles, luego se pasaron a ser ciudadanos puertorriqueños, siempre y cuando se hubiesen mantenido residiendo en Puerto Rico al 1 de mayo de 1900, que fue la fecha en que entró en vigor la ley Foraker. La ciudadanía puertorriqueña bajo la ley Foraker no se adquiría más bien por sangre, o sea, por haber vivido entonces o por los padres. Una especie de lo que se conoce en derecho como ius sanguinis. Y como consecuencia de eso, aparentemente, quedaron un sinnúmero de puertorriqueños que no adquirieron la ciudadanía americana bajo la ley Jones de 1917. El gobierno federal parece ser que poco a poco se fue dando cuenta de que hubo esos puertorriqueños que no adquirieron la ciudadanía americana y se enmendaron las leyes federales para cubrir esas lagunas entre 1917 y 1941. Finalmente, en el 1941, en la Ley de Inmigración y Naturalización de 1940, se rellenaron todas las lagunas. Ahí se dispuso
lo que prevalece hoy en día. Primero, que todo puertorriqueño nacido en Puerto Rico después de abril de 1899, que no hubiese adquirido la ciudadanía americana y era residente permanente en diciembre de 1940 de Puerto Rico, se le concedía la ciudadanía americana. Segundo, que todos los nacidos en Puerto Rico a partir del enero de 1941 serían ciudadanos americanos por nacimiento. También se adquiría la ciudadanía americana por naturalización individual si uno residía en Puerto Rico 5 años. Por lo tanto, hoy en día, los puertorriqueños que no se consideran ciudadanos americanos y se consideran extranjeros son, en esencia, los nacidos después del 13 de enero de 1941. En años recientes, los que nacieron en Puerto Rico a partir de enero de 1941, que adquirieron la ciudadanía americana por nacimiento, y los que se naturalizaron por residencia en Puerto Rico, por residir los 5 años aquí en Puerto Rico, que en los últimos años ha sido el caso de muchos cubanos y dominicanos. Esta clasificación, basada en cómo se adquirió la ciudadanía americana, se justificó para implantar la política congresional de eximir a las llamadas posesiones de las leyes federales de rentas internas. En lo que respecta a Puerto Rico, esa política congresional quedó plasmada por primera vez en la ley Foraker y ha seguido en las leyes subsiguientes, la ley Jones y hoy en día en la ley de relaciones federales, al disponer la ley que como regla general las leyes federales aplican a Puerto Rico, excepto que las leyes federales de rentas internas no aplican. Ahí es que queda plasmada esa política de eximir a las llamadas posesiones del pago de contribuciones federales. Como esta clasificación surgió por primera vez en la Ley Federal de Contribuciones sobre Ingresos, pues hay que considerarlo para poder entender cómo se origina esta clasificación en la Ley Federal de Contribuciones sobre el Caudal Relicto y Donaciones. El punto de partida para comprender una ley fiscal es determinar cuál es el hecho imponible, que en inglés se conoce como el taxable event. Es el hecho cuya realización crea la obligación tributaria. En el caso de la Ley Federal de Contribuciones sobre Ingresos, el hecho imponible es el recibo o la obtención de un ingreso. En el caso de la Ley de Contribución sobre el Caudal Relicto y sobre las donaciones, el hecho imponible, o sea, el taxable event, es la transferencia de propiedad por título lucrativo, o sea, gratuitamente, ya bien por donación inter vivos o por herencia. La base sobre la cual se impone la contribución es el valor de mercado de los bienes donados o de los bienes del caudal. En el caso de la contribución sobre el caudal relicto, el contribuyente como tal es el caudal. Esto requiere un pequeño paréntesis para entender que el caudal es la traducción que nosotros hemos hecho de la palabra estate en inglés. En el caso de la contribución sobre la donación, el contribuyente es el donante. Lo que determina la aplicabilidad de esa contribución, en el caso de la contribución sobre la donación, es la residencia del donante, que es el contribuyente. Y en el caso de la contribución sobre el caudal relicto, o sea, sobre el estate, es la residencia del causante al momento de su muerte. El contribuyente es el estate como tal. Eso puede traer un poco de confusión porque bajo nuestro derecho esa figura jurídica de estate no existe. En el derecho nuestro, cuando una persona muere, le suceden sus herederos. Pero en el common law, cuando la persona muere, se crea esta figura jurídica de estate, que es una figura intermedia desde la fecha de muerte del causante hasta que se le distribuyen los bienes a los herederos. Y los herederos pasan a ser como una especie de acreedores del estate
que el estate entonces le debe lo que reciben por herencia a los herederos. Bajo las leyes federales de rentas internas que existían en el 1900, cuando se aprobó la ley Foraker, eran contribuciones indirectas. Indirectas en el sentido de distinguirlas de las contribuciones directas. Las contribuciones indirectas son contribuciones que se imponen sobre unas actividades o artículos cuando se venden. Y el vendedor es quien está obligado a retener la contribución y pagársela al Estado. Y se la pasa al contribuyente en el precio del artículo o de la actividad que se lleva a cabo. O sea que en última instancia, el que sufre el peso del pago de la contribución es el comprador del artículo o la persona que se dedica a la actividad sujeta al pago de la contribución, y en muchos casos ni se da cuenta que ha pagado una parte de la contribución. Y lo que se dispuso originalmente entonces era que se iban a imponer a Puerto Rico una serie de impuestos federales provisionalmente para recaudar fondos para organizar el gobierno de Puerto Rico, pero que esas contribuciones se le devolverían a Puerto Rico. Y así presumiblemente pues se honraba la exención. Ahora, ¿qué sucede? Después se aprueban contribuciones directas. Las contribuciones directas son, por ejemplo, la contribución sobre ingresos y esta contribución de caudal relicto y donaciones. Son directas porque el contribuyente sufre el peso del pago de la contribución y no puede pasárselo a nadie. Ahí entonces surge la necesidad de ver, bueno, cuál es el alcance de la exención. Bueno, la razón que en Estados Unidos no se habían aprobado contribuciones directas antes es que constitucionalmente las contribuciones directas estaban sujetas a un requisito constitucional que había que prorratear la contribución entre los estados a base del censo. Y eso resultó muy difícil de implantar. Por ejemplo, la primera ley de contribución sobre ingresos, de income tax, que fue aprobada durante la Guerra Civil Americana, expiró y se aprobó una segunda ley, que son contribuciones directas. Y en el 1894 esa segunda ley fue impugnada constitucionalmente porque no se había prorrateado entre los estados. Y el Tribunal Supremo declaró que era inconstitucional por esa razón. Eso motivó que el Congreso promoviera una enmienda a la Constitución de Estados Unidos para disponer que estas contribuciones directas no era necesario prorratearlas. Esa enmienda fue la enmienda 16 que entró en vigor en 1913. Y ese mismo año se aprobó la ley moderna de contribución sobre ingresos, que es de la cual procede la que hay actualmente en Estados Unidos. Y en el 16 se aprobó la primera ley de caudal relicto, de contribución sobre el caudal relicto y donaciones. Claro, si la ley fuera que dice que esas leyes, que son leyes de rentas internas, no la aplican a Puerto Rico, pues parecería que sencillamente las mismas no aplican. Pero resultó que eso no fue así. El negociado de rentas internas de los Estados Unidos, como se llamaba entonces, que hoy en día se llama el Servicio de Rentas Internas, por sus siglas en inglés se conoce como el IRS, pues el IRS entendió que toda esta legislación fiscal federal le aplicaba a las posesiones, incluyendo a Puerto Rico, a menos que la ley en particular no dispusiese lo contrario. ¿Qué sucede? Entonces, se aprueba la primera ley de income tax en el 1916, y esa ley la aplicaba a Puerto Rico porque la ley aplicaba a los residentes, pero nunca se especificó, bueno, cómo se le va a aplicar esa ley a Puerto Rico. Hubo 3 enmiendas a esa ley que son relevantes. En el 1918 el IRS se dio cuenta, pensando en el caso de los filipinos, que los filipinos que generaban ingresos dentro de los Estados Unidos no tributaban en Estados Unidos, ni tampoco los puertorriqueños, que era la otra posesión. En cuanto a las demás posesiones de entonces, que era Guam, las Islas Vírgenes, la Samoa Americana, pues
ahí nunca hubo, aparentemente pues, como la población era tan poca, pues nunca hay constancia de algún intento del IRS de intentar aplicar la contribución a esas otras posesiones. Así que la ley se enmienda en el 1918 para cubrir, para tributar a los filipinos que devengaban dinero de fuentes dentro de los Estados Unidos. Es relevante ese dato histórico porque ahí comenzó por parte del Congreso aplicar una ley fiscal a base de cómo se quería la ciudadanía. Y ese es el antecedente de la enmienda del año 58. Esa ley creó una nueva clasificación de contribuyentes, que eran los ciudadanos de una posesión que de otra forma eran ciudadanos americanos. Literalmente aplicada, eso cubría únicamente el caso de las Filipinas y de Puerto Rico, porque a las demás posesiones nunca se les reconoció una ciudadanía de la posesión. O sea que los únicos ciudadanos de la posesión que había eran los filipinos y los puertorriqueños. Pero se le añadió una coletilla a la ley que decía: estos ciudadanos de una posesión que de otra forma no son ciudadanos americanos van a tributar como extranjeros. No van a tributar solamente en ingresos que deriven de fuentes de Estados Unidos. Después se hizo una enmienda en el año 1921 que también es relevante, porque entonces se lidió con el caso: ¿qué pasa con los ciudadanos americanos? Porque la ley de contribución sobre ingresos le imponía contribuciones sobre todos los ingresos recibidos a los residentes y también a los ciudadanos. O sea que el ciudadano no tenía que residir en Estados Unidos. Si residía fuera de Estados Unidos, tributaba en Estados Unidos sobre todos sus ingresos, independientemente de dónde se generaban esos ingresos. Luego entonces lo que hay que lidiar es, bueno, ¿qué pasa con los ciudadanos americanos en las Filipinas? Los filipinos nunca se les concedió la ciudadanía americana y dijeron, bueno, tenemos que lidiar con eso, porque si a los filipinos devengan ingresos de Estados Unidos, ya lo cogimos, si de otra forma no eran ciudadanos americanos. Ahora, ¿qué pasa con el ciudadano americano en Filipinas que sí tiene que tributar en Estados Unidos? Pues en el año 1921, nuevamente, las compañías americanas en las Filipinas y los americanos que residen en las Filipinas se quejaron en el Congreso de que les resultaba injusto que le aplicaran las contribuciones federales sobre los ingresos, y porque los colocaba en una posición de desventaja competitiva con las compañías francesas e inglesas y con los ingleses y franceses que vivían allí. Y efectivamente el Congreso atendió el reclamo y se dispuso lo que fue el origen de la famosa sección 936, que se dispuso en el sentido de que todo ciudadano americano, y se refería directamente al ciudadano americano, si derivaba más del 80% de su ingreso de fuentes de una posesión y más del 50% de la gestión activa de un negocio, pues solamente tributaba sobre sus ingresos generados en Estados Unidos. Y así se atendió el caso de los ciudadanos americanos, que únicamente al principio afectaba a Puerto Rico nada más. El otro dato relevante es que esa enmienda que se hizo en 1918, donde se dispuso que los ciudadanos de la posesión, que de otra forma no eran ciudadanos de Estados Unidos, que claro, le caía justo al caso de las Filipinas y cubría a los filipinos que no eran ciudadanos americanos y eran ciudadanos de Filipinas. A los ciudadanos americanos fue la ley del 21
de la enmienda del 21 que los eximió. Ahora, cuando se aprobó esa enmienda en el 1918, la realidad es que ya los puertorriqueños eran ciudadanos americanos. O sea que la clasificación que hizo del ciudadano de la posesión, que de otra forma no es ciudadano americano, no cubría a Puerto Rico, porque los puertorriqueños sí eran ciudadanos de la posesión, pero eran ciudadanos americanos. El IRS se percató de esa incongruencia y aprobó un reglamento para decir que, mire, el residente o ciudadano de una posesión que de otra forma no es ciudadano americano incluye al ciudadano de Puerto Rico o al residente de Puerto Rico, aunque sea ciudadano americano. Y así se forzó a encajar a Puerto Rico con esa disposición. Eso lo que significaba era que, como se le trataba para todos los efectos como extranjero, pues que el ingreso que recibían estaba sujeto a un impuesto de un 30%, que es mayor que el impuesto que pagaban los residentes y los ciudadanos, porque el impuesto se imponía sobre la totalidad del ingreso recibido sin permitir deducción alguna. En el año 1950 se hicieron unas nuevas enmiendas a la ley que son relevantes porque es inexplicable, por lo que voy a mencionar luego, el por qué cuando se enmendó, cuando se hicieron las disposiciones en cuestión aquí, en el 1958 no se hizo lo mismo. En el 1950, por alguna razón, el Congreso se percata y llegan a la conclusión de que considerar a los puertorriqueños extranjeros y aplicarle una tasa de un 30% sobre los ingresos que recibían de Estados Unidos era discriminatorio. Y enmendaron la ley para eliminar eso. Ese año también, al eliminar esto, ya se eliminó en la ley de Income Tax que la aplicación de la contribución dependiera de cómo se adquiría la ciudadanía. Pero fueron más allá y ya la enmienda que se refería a los ciudadanos americanos, ya eso, en cuanto a Puerto Rico, lo eliminaron y lo que se dispuso era que los ciudadanos americanos residentes de Puerto Rico no tributaban sus ingresos en Estados Unidos derivados de fuentes de Puerto Rico. Lo cual significa que si esos residentes americanos, esos puertorriqueños, que son ciudadanos americanos, reciben ingresos fuera de Puerto Rico, tienen que tributar federalmente. Pero así fue que se estructuró la ley entonces y todavía sigue la ley igual. Pero el 29% por los ingresos recibidos de Estados Unidos se eliminó. Hay un informe del Senado que dice que es most unfortunate que a un ciudadano americano se le trate como extranjero para fines fiscales. Entonces lo que es inexplicable es cómo entonces 8 años más tarde el Senado, cuando va a lidiar con el problema de la ley de caudal, relicto y donaciones, vuelve otra vez a crear una clasificación basada en cómo se adquirió la ciudadanía americana. La historia del antecedente de esta ley de contribución sobre el caudal, relicto y donaciones es distinta a la ley de Income Tax, porque la ley de caudal, relicto y donaciones tributaba a los residentes y a los no residentes. Los residentes sobre transferencia de propiedades independientemente de donde estuviesen situadas, y los no residentes únicamente estaban situadas en Estados Unidos. Pero la ciudadanía no entraba en juego, como pasaba en la ley de Income Tax. Así que en ese momento dado, en 1916, pues el resultado era, bueno, pues no le aplica a Puerto Rico porque los puertorriqueños nunca se consideraron residentes de Estados Unidos, y de hecho las posesiones, a base de los casos insulares que conocemos, pues se determinó que no eran parte de los Estados Unidos, ni sus residentes eran, y como no éramos parte, no éramos residentes de Estados Unidos. Por lo tanto, esa ley de contribución sobre caudal, relicto y donaciones, originalmente su aplicación a Puerto Rico y a las posesiones era que no aplicaba.
porque aplicaba únicamente a los residentes. Sin embargo, en el año 1934 se enmendó la ley para añadir, para tributar a los ciudadanos como a los residentes. Y ahí entonces la ley la aplicaba a Puerto Rico. Lo que sucedió entonces tiene relevancia con lo de hoy en día, porque hubo dos casos que llegaron, uno de ellos al Tax Court, o sea, al Tribunal Federal de Contribuciones, y el otro también, pero el otro fue y llegó al segundo circuito de apelaciones. El primero de los casos es el caso de Smallwood. Smallwood era un americano que vivía en Puerto Rico y muere en Puerto Rico. No está claro del caso si la herencia que dejó estaba toda situada en Puerto Rico, o era en Puerto Rico y en Estados Unidos, pero aparentemente eran los dos sitios. El gobierno federal pues dice, bueno, Smallwood es americano, eso es de los nuestros, le voy a imponer una contribución al caudal. Y le impone una contribución. Smallwood impugna la contribución y gana el caso. O sea, la sucesión de él gana el caso. El argumento del gobierno federal era sencillo. Mire, tribunal, Smallwood era ciudadano americano. La ley es clarísima que dice que le aplica a los ciudadanos americanos. Así que la ley le aplica a Smallwood. La otra parte pues argumentaba, no, mire, tribunal, que las leyes la apliquen a las posesiones es cuando lo dice específicamente, pero aquí la ley aplica por unas cuestiones generales, y la enmienda que se hizo a la ley en el 34 para añadir los ciudadanos, no se puede decir que la intención del Congreso fue dejar sin efecto la política de exhibir a las posesiones de contribuciones, y a base de eso Smallwood gana el caso. Ese caso, claro, se decide a base de interpretación de la ley y no habían cuestiones constitucionales, pero tiene relevancia porque una de las cosas que dice el caso, aun cuando no es el ratio decidendi del caso, pues denota, como se verá, denota la arbitrariedad en una clasificación basada en cómo se adquiere la ciudadanía. El tribunal, para reforzar su argumento, dice, mire, o sea, si vamos a tributar a Smallwood, tenemos que tributar a todo el mundo en Puerto Rico. Y eso no es posible porque los puertorriqueños están, no lo puso los puertorriqueños, pero los residentes de Puerto Rico están cobijados por exención. Así que hay que incluirlos a todos o a ninguno, básicamente es lo que dice el tribunal. Después viene el caso de Clotilde Santiago Rivera. Clotilde era un puertorriqueño acaudalado y cuando murió dejó bienes en Puerto Rico y en Estados Unidos. El IRS, Clotilde adquirió ciudadanía americana bajo la ley Jones. El IRS entonces le impone una contribución sobre todos sus bienes, pero aparentemente en la negociación que hubo antes, el IRS acertó que a base del caso de Smallwood pues no iba a tributar sobre los bienes en Puerto Rico, pero sí sobre los bienes en Estados Unidos, que aparentemente Clotilde Santiago pues tenía muchos bienes en Estados Unidos. Y Clotilde va al tribunal de contribuciones y gana el caso. Y el tribunal, de ahí se fue, el gobierno fue en apelación, me parece que fue el segundo circuito de apelaciones, que confirma. Esos casos dicen, mire, la decisión del caso de Smallwood por parte del Tribunal de Contribuciones es la correcta. Que el gobierno diga que va a imponer la contribución a Clotilde como extranjero, eso no tiene sentido alguno porque Clotilde es ciudadano americano. Así que el resultado fue que Smallwood, que no había nacido en Puerto Rico, no tributaba federalmente el caudal de él, y que Clotilde, que había nacido en Puerto Rico, tampoco tributaba el caudal en los Estados Unidos. Así las cosas entonces, en el 1958 hubo lo que llamaron los Technical Amendments, que son enmiendas que se hacen a la ley, al Código de Rentas Internas Federal, que ese código, la verdad que entenderlo es problemático porque está redactado en un lenguaje tan rebuscado y con 20.000 definiciones
Y entonces, claro, después que aprueban esta legislación grande, pues los peritos empiezan a chequear y se encuentran con que hay un montón de cosas que hay que enmendar. Y en 1958 se hicieron un montón de enmiendas para corregir estas cosas, entre otras, pues, errores que había y para eliminar unos beneficios concedidos, que no era la intención concederlos, y eliminar unas arbitrariedades e injusticias que se cometieron, que tampoco fue la intención así hacerlo. Entre las enmiendas están las secciones 2208 y 2209 del Código de Rentas Internas Federal, objeto de esta clasificación. Esas enmiendas las propuso un senador de Delaware porque el IRS las sugirió. En el debate se mencionó lo de estas enmiendas. Cuando yo estudié el tema y hice la investigación hace como 50 años, me leí el historial legislativo y me encontré en el historial legislativo que se hablaba de los residentes o ciudadanos de la posesión, que de otra forma no eran ciudadanos americanos. Y uno decía, ¿y quiénes son esos? Y entonces fue que buscando el antecedente de la ley de income tax me doy cuenta de la enmienda que se hizo en 1918. Pero entonces uno decía, bueno, pero es inexplicable que en el año 58 estemos lidiando con esto, cuando en el año 50 el propio Congreso dijo que tratar a los puertorriqueños como extranjeros para imponerle la contribución retenida de un 30% era arbitrario. Pues, ¿cómo es posible que ahora vuelvan a la misma? Pero, en fin, se aprobó la 2208, que es la que dice, bueno, como la contribución aplicada por ser ciudadano, pues se dice, bueno, para evitar el caso de Smallwood, pues entonces vamos a definir quién es ciudadano. Pues Smallwood es ciudadano porque nació en Estados Unidos, pero Clotilde Santiago no es ciudadano, fue resultado de la enmienda, porque nació en Puerto Rico. Y también quería añadir la otra 2209, que la 2209 es, bueno, los ingresos que se generan en Estados Unidos, pues van a tributar como si fueran extranjeros. Pero esta segunda enmienda, la 2209, el Congreso dijo que eso requería mayor estudio. Nunca se explicó por qué, ni pudo averiguar cuál fue el estudio posterior que se hizo. Pero a los 3 años se aprobó esa 2209, en el 1961. Bueno, con este antecedente, entonces la pregunta es si hay base para impugnar la legitimidad de esta clasificación que determina la obligación tributaria a base de cómo se adquirió la ciudadanía americana. Mi humilde opinión es que sí, que la hay. La otra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de impugnarla exitosamente? Esa pregunta es un poco más difícil, pero trataré de contestarla al final. Como dije, yo estimo que el trato desigual que la Ley Federal de Contribuciones sobre el caudal reelecto y sobre las donaciones le da a los ciudadanos americanos residentes de Puerto Rico, basado en cómo adquirieron la ciudadanía, es arbitrario y discriminatorio, y por ello vulnera el principio de la igualdad o de igual protección de las leyes, en inglés Equal Protection, consagrado en la Constitución de los Estados Unidos. Por tratarse de una ley federal, su constitucionalidad debe fundamentarse en la Constitución de los Estados Unidos. La impugnación tendría que ser fundamentada en que la clasificación en cuestión, por ser arbitraria y discriminatoria, vulnera el principio de igual protección de las leyes. Esta garantía constitucional de trato igual aparece explícitamente en la enmienda 14 a la Constitución de los Estados Unidos, pero esa disposición constitucional no solo aplica a los estados y no al gobierno federal. Sin embargo, está ya firmemente establecido
en el derecho constitucional de los Estados Unidos que la quinta enmienda de la Constitución, que sí le aplica al gobierno federal, que dispone que el gobierno no podrá privar a nadie de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso de ley, garantiza el trato igual ante la ley en la misma forma y medida que lo garantiza la enmienda 14. La jurisprudencia ha establecido los estándares que debe observar un tribunal al considerar y analizar si la clasificación que hace una ley violenta el principio de igual protección de la ley o no. La revisión judicial, que en inglés le llama el judicial scrutiny, tiene 3 niveles. El nivel más riguroso, que casi establece una presunción de inconstitucionalidad, es cuando se trata de una clasificación que se cataloga como sospechosa por estar basada en la raza, el origen étnico o religioso de las personas. Para sostenerse la constitucionalidad de tal clasificación, el gobierno tiene que demostrar que existe un interés gubernamental apremiante que la justifique y que no existe otra forma de hacer valer ese interés que no sea a través del trato desigual. El caso que señalan como ejemplo de cuándo fue que se lidió con una clasificación sospechosa es el caso de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo una orden militar que obligaron a todos los japoneses a abandonar sus casas y los internaron en lo que llamaban campos de detención y estuvieron allí durante el curso de la guerra, aun cuando fueran ciudadanos americanos. Ese caso, que la clasificación que hicieron estaba claramente basada en cuestión racial por cubrir a los japoneses, pues ese es el caso, una clasificación sospechosa, pero que la sostuvo el Tribunal Supremo de Estados Unidos, presumiblemente por la cuestión de la seguridad nacional y porque se entendían que estos japoneses pues podrían ser espías, etcétera, etcétera, etcétera. Si la clasificación no se basa, no es sospechosa porque no está basada en la raza o la religión o el origen étnico de personas, entonces hay 2 niveles más de escrutinio judicial. El menos riguroso es que casi es muy difícil impugnar la constitucionalidad de una ley si se aplica el escrutinio menos riguroso, es que exista un interés legítimo del gobierno y que para hacer valer ese interés existe una relación racional entre el interés y la clasificación que se hace. El gobierno no es el que tiene que probar la relación racional, sino que es el que le impugna. Y el tribunal puede determinar que la racionalidad es cualquier cosa. Así que es muy difícil, si se aplica ese criterio de escrutinio judicial, impugnar exitosamente la constitucionalidad. Hay un intermedio, un escrutinio intermedio, que es cuando no se está ni en uno ni en el otro. Y es cuando hay un interés importante y sustancial del Estado y existe una relación sustancial, no meramente racional, entre la clasificación y el interés del Estado, que entonces se puede impugnar con éxito la constitucionalidad. Claro, hay que reconocer que toda clasificación que haga la ley, donde trate a unos de una forma y a otros de otra forma, implica cierta desigualdad entre los que quedan cubiertos y los que no quedan cubiertos. Si a los que quedan cubiertos se les da un trato distinto que a los que no quedan cubiertos. Ahora, en el análisis constitucional, el punto de partida para determinar si vulnera el principio de igualdad requiere precisar
o concretizar primero cuál es el punto de comparación. Hay que buscar un punto de comparación para determinar si hay trato desigual. Por ejemplo, cuando se aprobaron estas enmiendas que crearon esta clasificación en 1958, pues en el Congreso se entendía que había una laguna en la ley. ¿Cuál era la laguna en la ley? Bueno, la laguna en la ley era que Smallwood, que es americano, no tributa porque reside en Puerto Rico, y Clotilde Santiago, que es puertorriqueño, tampoco tributa aunque tenga la propiedad aquí en Estados Unidos. Pues hay una laguna en la ley que hay que rellenar para evitar la evasión contributiva. Ahora, estas clasificaciones que puede hacer una ley puede tener dos efectos. O puede ser sobreinclusiva, o sea, que incluye a más de lo que debe incluir, o subinclusiva, o que no incluye a todos. El defecto no de incluir a todos, los tribunales no han encontrado que ese es un gran defecto. Porque han dicho, bueno, que la legislatura pues vaya poco a poco. Ahora, la sobreinclusiva es la que es más vulnerable de ataque. Cuando se incluye a unos que no deben estar incluidos, porque sería como decir que es una especie de que pecan justo por pecadores entonces. O sea que el análisis constitucional aquí hay que comenzarlo concretando en primer lugar el punto de comparación. En el Congreso, cuando adoptaron la 2208, que era que iban a tributar lo que estaba en el caso de Smallwood, pues el Congreso dijo, bueno, eso no le debe traer ningún problema, porque se le va a seguir tratando de la misma forma que si no se hubiese mudado a Puerto Rico. Bueno, pero el hecho es que se mudó a Puerto Rico. Entonces uno dice, ¿por qué esta resistencia de reconocer lo obvio? Que por ejemplo en el caso de Smallwood se reconoció y se aceptó en el caso de Clotilde Santiago, de que el punto de comparación es entre los residentes de Puerto Rico. ¿Por qué esa resistencia de que el de allá, el punto de comparación no es como el de aquí? Yo me sospecho que esto es de los resabios de los casos insulares, que no hay duda que esos casos pues subyacía todo el racismo imperante en los Estados Unidos y de la propia opinión cuando concluyen esos casos que somos territorios incorporados y que no nos aplica la Constitución, pues decía para justificar eso uno de los jueces, bueno, es que no sabemos en el futuro qué posesiones más tendríamos de alien races, o sea, alien, casi extraterrestres, que son de religión distinta, de idioma distinto, son personas distintas. ¿Cómo los vamos a incorporar? Pero claro, una cosa es diferenciar, ¿verdad? Somos diferentes. Bueno, hasta ahí yo creo que se puede lidiar. Pero lo que sucede es que cuando se dice somos diferentes, lo que de verdad implica es que porque nosotros somos superiores. Y claro, eso lo dijeron aquí, por ejemplo, en el caso de Balzac, que dijo el juez presidente entonces Taft. Digo, bueno, ¿cómo es posible que aplique la Constitución de los Estados Unidos y tenga un criminal en Puerto Rico el derecho a juicio por jurado? Si el juicio por jurado es producto de un common law que viene de nuestros antecesores teutónicos, y esto es parte del DNA nuestro, casi lo que dijo, eso no se adquiere de una generación para otra, hay que estar entrenado en el common law. O sea que ese punto de comparación y las cosas que se decían en el Congreso de los filipinos, eran burdas, el racismo rampante. Y claro, bueno, el punto de comparación. Oye, pues el Smallwood no está en la posición de Clotilde Santiago. Y como dije así, ¿por qué no están en esa posición si residen en Puerto Rico? Pues en el caso de Smallwood, el tribunal dijo, mire, claro, vuelvo y repito, no es una cuestión constitucional en ese caso, pero el tribunal hizo unas cosas que son atinadas que aplica el análisis constitucional, porque el tribunal dice, mire,
¿Cuál es la diferencia entre Smallwood y Clotilde Santiago? Que Clotilde adquirió su ciudadanía primero, la ciudadanía puertorriqueña primero y después la americana. Y Smallwood, o al revés. Y esa distinción no tiene sentido alguno. Y a base de esa distinción no se puede traer unas consecuencias fiscales. Así que si uno busca el punto de comparación, pues entonces hay un trato desigual, no hay duda. Por ejemplo, en el caso de Smallwood se dijo: all persons domiciled in Puerto Rico who are citizens of Puerto Rico and also citizens of the United States are equal under the law, which makes no distinction based on the time or means whereby they acquired either status. Ahí el tribunal cita el caso de Balzac, no sé por qué, porque el caso de Balzac, lo que dice el caso de Balzac es que ratifica la teoría de la no incorporación, y lo que dice es que el único derecho que nos dio la ciudadanía no fue incorporarnos, sino que fue poder ir a vivir a los Estados Unidos y adquirir los derechos que tienen los que viven en Estados Unidos. Bueno, pero en fin, el Tribunal de Contribuciones pues hace referencia a eso, y eso es aplicable aquí. Bueno, a juicio mío yo creo que, y si yo fuera juez, pues así lo hubiese resuelto, pero no lo soy, pues, que la sección 2208, la ley discrimina en contra de los americanos. Podría sonar un poco chocante eso, ¿cómo es posible una ley federal que discrimine en contra de los americanos? Pero mire, es así. Discrimina en contra de los americanos, pero beneficia al puertorriqueño. Pero en fin, bueno, hay un caso que es al punto, que es una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos del año 1932. El antecedente es el siguiente. Tradicionalmente, la contribución sobre el caudal relicto y donaciones son dos contribuciones distintas, pero la tasa impositiva era 25% menos en las donaciones. O sea que eso más o menos podía incentivar a una persona a donar las cosas en vida y que los herederos las recibieran por donación y no por herencia. Así que la ley, para evitar ese resultado, incluyó una disposición que decía, bueno, toda donación hecha dentro de los 2 años antes de la muerte de una persona se considerará hecha en previsión a la muerte y se tributará como si fuese por herencia y no por donación intervivos. En ese caso de Heiner versus Donan, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que se creaba una presunción irrefutable de que la donación había sido hecha en previsión a la muerte si se hacía 2 años antes de la muerte, y declaró inconstitucional esa disposición. Hay un constitucionalista americano que entiende que la doctrina vinculante que produce ese caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos pues ya no tiene mucha vigencia, porque ese caso fue decidido durante lo que se llamaba la era de Lochner en el 1932. Pero claro, el caso no ha sido revocado, o sea que el caso todavía sigue siendo un precedente vinculante, y tampoco es un caso laboral, porque esa era de Lochner casi desmantelaron el nuevo trato. El Tribunal Supremo de Estados Unidos casi desmanteló el nuevo trato de Rubin, declarando inconstitucional todas las leyes bajo la cláusula del aspecto sustantivo de la cláusula del debido proceso. Ese caso sí es un precedente que hay que argumentar que es vinculante. Mire, crea una presunción irrefutable. Aquí hay que analizar no tan solo es la edad de la persona, la salud de la persona cuando hizo la donación, entonces brevemente vamos a ver ahora la 2209, que es la sección que trata del caudal de un puertorriqueño que está localizado en Estados Unidos y lo tributa. Vimos que bajo la ley de income tax el discrimen venía porque la contribución que se le imponía al extranjero era un 30%.
sobre la totalidad de ingresos recibidos. Aquí el discrimen viene por lo siguiente. Como es sabido, la fuerza más conservadora en los Estados Unidos, esencialmente el Partido Republicano, ha querido derogar la ley de contribuciones sobre los caudales relictos. Le llaman un death tax, un impuesto sobre la muerte. Pero no han podido lograrlo. Por ejemplo, bajo la administración de Bush, en 1910 la ley federal no aplicaba a nadie. Y luego se enmienda. Pero lo que lograron los demócratas meramente fue hacer una especie de componenda con los republicanos de aumentar la exención. Porque esas leyes, la exención tradicional eran $60,000. Los primeros $60,000 del valor de la herencia no tributaban. Esa exención la aumentaron y hoy en día son $10 millones. O sea que en efecto han eximido de tributación a un montón de gente. Por lo tanto, para dar un ejemplo de un caso en que estoy interviniendo, una señora murió y era residente de Puerto Rico. Ella vivió en Puerto Rico un montón de años y acumuló un dinero, pero la mayor parte de ese dinero venía de una herencia. Y ella y su hermana tenían ese dinero invertido en Estados Unidos. No fueron bien asesoradas porque lo invirtieron a nombre de ella. La señora murió ahora y como ella adquirió la ciudadanía americana por residencia en Puerto Rico, fue naturalizada. Ella era procedente de Cuba, fue naturalizada. Por lo tanto, se le considera extranjera y la exención para los extranjeros sigue siendo los $60,000. O sea que el caudal de ella va a tributar ahora a base de un 40%. Lo otro es que tratar a los puertorriqueños como extranjeros crea un problema adicional. Le crea un problema adicional porque hay un sinnúmero de tratados entre Estados Unidos y otros países cuando Estados Unidos le impone contribuciones a los extranjeros, a los ciudadanos de otros países por su actividad en Estados Unidos. Y el otro país le hace lo mismo a los ciudadanos americanos en su país. O sea, hay tratados para disminuir el impacto adverso ese. Pero en el caso de Puerto Rico no hay tratados. O sea que... Y entonces, con la extensión de $10 millones, pues el impacto es notable. Para concluir, debo reconocer que después de los casos de Sánchez Valle y Franklin, no me siento optimista de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declare que las clasificaciones aquí en cuestión sean inconstitucionales, aun cuando a mi parecer lo son. Ese parecer mío podría cambiar si se confirman dos decisiones recientes, una de la Corte Federal Local y otra del Primer Circuito, sobre el alcance de los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico. Sin embargo, por lo pronto estimo que el Tribunal Supremo optaría, como dice el dicho arcaico, mejor no mene gallo. Eso es un dicho arcaico, y es arcaico porque aparece en el Quijote, que es lo más curioso. El Quijote se llevó a Sancho Panza y pasaron la noche a la intemperie en una de esas aventuras, y de pronto hubo un rugir tremendo y Sancho Panza se levanta muy asustado y levanta a Don Quijote, pero aparentemente no pasaba nada. Eso Don Quijote le dice a Sancho: Sancho, no hueles bien. Sancho se incomoda un poco y le dice: pero Don Quijote, es culpa suya. ¿A quién se le ocurre pasar una noche aquí a la intemperie? Entonces Don Quijote le dice: Sancho, mejor no mene gallo. Y yo creo que esa va a ser la actitud que va a tomar el tribunal. Aquí las cosas llevan tantos años. Vamos a dejar eso quieto. Y bueno, muchas gracias.
Tiene la palabra el numerario Antonio Escudero Viera en contestación. Buenas noches, compañeros académicos, señoras y señores. Tengo el honor y el placer de contestar el discurso de nuestro nuevo académico numerario. Hemos escuchado hace unos minutos otra instancia del discrimen que sufren los puertorriqueños solo por el hecho de haber nacido en Puerto Rico, no obstante ser ciudadanos americanos y desde 1941 adquirida la ciudadanía por virtud de nacimiento. Lo planteado por el académico González Miranda de que no hay base legal para que el gobierno federal discrimine contra los caudales relictos de los puertorriqueños versus las instituciones federales para los mismos caudales de ciudadanos nacidos en los estados tiene base y estoy de acuerdo con su apreciación. Cuando en noviembre del 2018, que es ya en la parte administrativa, el Internal Revenue Service publica las instrucciones de cómo llenar el formulario que se utiliza para reportar las contribuciones federales sobre el caudal relicto, dispone para un formulario: si adquiriste tu ciudadanía por haber nacido en Puerto Rico y eres residente de Puerto Rico al momento de fallecer, entonces te trataremos como un no residente, no ciudadano. Pero llenas otro formulario: si naciste en los Estados Unidos continentales, falleciste en Puerto Rico, pero a ti te vamos a tratar como ciudadano residente de los Estados Unidos. El resultado, pues, ya lo hemos visto, es activamente un discrimen contra los ciudadanos que fallecen en Puerto Rico a base de cómo adquirieron su ciudadanía. Si la obtuviste por virtud de haber nacido en los estados continentales, gozas de una exención contributiva mayor, y ahí es que lo podemos cuantificar. Son 10, 11 millones de pesos. Si adquiriste la ciudadanía por virtud de haber nacido en Puerto Rico, 60,000. Y claro, según nos narró el académico González, estos tratos discriminatorios han sido históricamente perpetuados por el gobierno federal contra Puerto Rico, fundamentados en una interpretación a la cláusula territorial de la Constitución que se desarrolló en los casos insulares del Tribunal Supremo. Los infames casos insulares desarrollaron la doctrina que establece que la Constitución y los derechos que ésta protege no siguen a la bandera americana, no aplican automáticamente a los territorios no incorporados. Ese es el origen de todos nuestros problemas. Y no los voy a aburrir con la larga lista de los artículos y disertaciones que abogan por su revocación. Basta con decirle que aquellos que accedan en nuestro portal la versión completa de este discurso o contestación, verán que la nota al calce con la reseña de algunos de estos tiene más de 3 pulgadas en letra pequeña. A pesar de que la doctrina de territorios no incorporados se ha desarrollado con el tiempo, el primer circuito se ha negado a afirmar que estos casos han dejado de ser buena ley. Pero por otro lado, siempre ha tomado la precaución de decir que cada caso debe ser restricto a sus hechos y contextos particulares. Dicho eso, me parece que le toca a la legislatura corregir el error que ellos mismos crearon y que dieron pie a todo lo que ha hecho el Congreso. Entre las decisiones que siguieron la lógica de los casos insulares, los dos más importantes para propósitos de esta discusión, el caso de Califano, la cita está en el artículo, y el de Harris. En el de Califano, el gobierno apeló una decisión que estableció que al excluir a residentes de Puerto Rico del programa Supplemental Security Income, violaba el derecho constitucional a viajar
cuando se le niegan esos beneficios a un ciudadano americano que se mudó de los estados continentales a Puerto Rico. O sea, que lo recibía allá, se mudó para acá, se lo quitaron. El Tribunal Supremo revocó esa decisión afirmando que el derecho a viajar no requiere que una persona que viaje a Puerto Rico reciba beneficios superiores a los que recibirían otros residentes de la isla, aunque éste haya recibido esos beneficios en su estado de origen. En ese caso, el Tribunal Supremo aceptó las razones que ofreció el gobierno para justificar la exclusión. Las razones fueron: los residentes de Puerto Rico no aportan al erario. Los costos de incluir a Puerto Rico en el programa serían demasiados, más de $300 millones. Y la inclusión de Puerto Rico al programa causaría entonces un grave daño a la economía, porque tenía dos ciudadanos, uno recibiendo más que otro, o uno recibiendo y otros no. 2 años después, en el de Harris, impugnaron otro programa federal, esta vez Aid for Families for Dependent Children. Y ahí se alegaba que al excluir los residentes de Puerto Rico se violaba la garantía de igual protección de las leyes. Ya entonces hubo un ataque, ¿verdad?, frontal constitucional. El Tribunal Supremo estimó que la cláusula territorial de la Constitución, que le brinda al Congreso el poder de crear todas las reglas y reglamentos aplicables a un territorio, le concede al Congreso la capacidad de tratar a Puerto Rico de manera distinta a los estados. Y entonces hago énfasis en la condición, siempre y cuando que haya una base racional que justifique la distinción. En este caso, el Tribunal Supremo encontró que las razones provistas por el gobierno para justificar el trato discriminatorio eran exactas las que se habían presentado en Harris y suficientes para cumplir con base racional, justificando la clasificación. Así que si los casos insulares y su progenie, y en particular Califano y Harris, que les acabo de explicar, siguen siendo buena ley, entonces la validez del trato discriminatorio estaría sujeta a lo que se llama el escrutinio judicial racional. La clasificación será válida si está racionalmente relacionada con el interés gubernamental legítimo. Como ya mencionó el académico González, la jurisprudencia de las Cortes de Distrito de Puerto Rico y del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito ha comenzado ya a cuestionar la validez de aquellos programas federales que distinguen entre los ciudadanos nacidos en Puerto Rico y aquellos que nacieron en los estados continentales. Y más recientemente, en cuanto a la cláusula de nombramientos de la Constitución Federal, a los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal creada por la ley promesa. Veamos entonces con qué nos enfrentamos y con qué contamos para convencer a los tribunales de nuestra postura. Ante las opiniones de los casos de Califano y Harris, que son de los años 70, 78 y 80, tenemos disponibles Boumediene y Windsor, dos opiniones más recientes, que al menos a mí me da esperanza de que la lógica detrás de las decisiones de Califano y Harris puedan ser erodadas o implícitamente abrogadas por estos dos casos. En el primero, en el de Boumediene, que se da en el contexto de la base de Guantánamo y los presos que estaban allí, el tribunal recogió velas con respecto al poder de la cláusula territorial. Y el Tribunal Supremo aclaró que la cláusula le concede al Congreso y al presidente el poder de adquirir, deshacerse y gobernar los territorios, pero no le reconoce el poder de decidir cuándo y dónde aplican las disposiciones de la Constitución. Usa el término de que no puede el Congreso prender y apagar y para cuándo aplica y cuándo no. Por otro lado, el caso de Windsor, el Supremo estableció que la garantía de igualdad de la quinta enmienda le prohíbe al Congreso discriminar contra un grupo por el mero hecho de querer marginalizar o lastimar a ese grupo.
En Windsor se declaró el Defense of Marriage Act inconstitucional, ya que no se encontró ninguna base racional que justificara su trato discriminatorio contra las parejas del mismo sexo, fuera de un deseo de parte de los congresistas en estigmatizar esa relación. Si aplicamos esas dos decisiones a nuestro caso, ¿qué nos queda? Primero, si bien el tribunal siempre ha enfatizado que solamente el Tribunal Supremo puede derogar sus precedentes, en este caso los casos insulares, también ha dicho que el alcance de una decisión se limita a sus hechos y sus argumentos. Segundo, si reconocemos que las razones que trajo el gobierno para justificar el trato discriminatorio no están presentes en el caso de los caudales relictos, porque en este caso pues no le cuesta al erario federal, Puerto Rico no paga contribuciones federales de income tax y tampoco tendría un efecto devastador en la economía de Puerto Rico. Entonces, ¿puede haber nacido en Puerto Rico ser la base racional que requiere la Constitución para el discrimen que nos ocupa? Yo someto que la contestación tiene que ser un no rotundo. Incluso en el pasado, el Tribunal Supremo ha dicho en las razones citadas en Harris y Califano, es decir, que puede representar un ahorro, puede ser muy costoso, nunca por sí sola puede ser la base racional para justificar el trato desigual. Así que, contrario a lo que sugiere nuestro recién admitido académico numerario González, cuando cita Cervantes de no menéalo, lo invito a que sí sigamos meneando. De hecho, ya se está meneando el tema amplio del discrimen de los Estados Unidos en contra de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. En los casos de Baello, en los casos de Aurelio, en el caso de Peña Martínez, a los niveles del Tribunal de Distrito, Tribunal de Apelaciones, y en el caso de Aurelio, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Quién sabe? Quizás ya pronto tengamos contestación. Nuevamente, felicitaciones a nuestro nuevo académico numerario por su presentación. Muchas gracias y buenas noches. Se ha concluido, señor presidente, con los trabajos dispuestos para la sesión solemne de esta noche. La academia invita a un vino de honor.